representantes de la Cámara de Diputados, la ley de financiamiento del cobre. Esto es importante para descentralización porque los commodities y los royalties financian los presupuestos regionales. En el caso de Chile, poquito, muy poquito, lo que financia la ley del cobre, bueno, entrega, se dice que el sueldo de Chile, importante recurso al presupuesto de la nación, pero financia a las Fuerzas Armadas mediante una ley reservada del cobre, comillas, ley reservada del cobre. Los diputados pidieron información sobre las asignaciones contempladas en la ley de reservada del cobre y el ministro contestó que era una ley reservada del cobre. Ahí se hizo un gallito. El ministro fue muy inadecuado, ministro de Defensa, muy inadecuado en la manera en que lo dijo, cómo lo dijo, fue arrogante, en fin. Le costó el puesto por razones más políticas que administrativas, porque si hubiera dicho, esta es una ley reservada, esta es una materia que es opinable, hagamos la consulta, todavía sería ministro. Así es de relevante, o puede llegar a ser, los temas de transparencia. Cuando yo asumí como subsecretaria de Desarrollo Regional el año 2006, asumí poner mi agenda diaria en el computador. Y los mismos asesores me decían, pero eso es de loco. Yo lo encontraba como un blindaje, que todo el mundo sepa que yo recibo a los alcaldes de todos los colores. Es interesante, es un instrumento poderoso. Con el gobierno del presidente Lagos, ahí viene un impulso muy fuerte al proceso de modernización en el marco de un acuerdo con la oposición de la época. Esto es muy importante porque sobre temas de reforma del Estado se pueden conseguir acuerdos. A veces hay diferencias importantes respecto a las razones y los motivos, pero no sobre los procedimientos. Y esto lo digo pensando en Paraguay, pensando que siempre se requiere tener un horizonte hacia donde uno quiere llegar y un plan para llegar allá y viabilizar acuerdos, desde el ABC de la gestión política. Y estos temas, siempre que hablemos del Estado y la reforma, estamos hablando de la política. Pensarlo como un ejercicio técnico o tecnócrata es realmente entender muy poco y poner en riesgo las medidas que uno toma, porque son los sentidos y las apuestas, los sentidos comunes y las valoraciones y las creencias y las convicciones las que están detrás de decisiones de esta índole. Descentralización. Chile es un país que tiene, después del gobierno de la presidenta Bachelet, 15 regiones, 345 municipios. Las regiones nacieron al amparo del gobierno militar, fueron creadas el año 76, un dibujo en el largo país y un número, como me comentaba alguna de las compañeras uruguayas hace un rato, la primera, la quinta, la cuarta. Ahora se llaman, por su nombre, se llaman región de Valparaíso, región del Maule, región del Biobío, y se crearon dos, la región de los Ríos y la región de Arica, al norte, los únicos casos de generación por demanda de regionalidad de esta nueva institucionalidad. Esto es un aporte al proceso de descentralización y una manera de acoger demanda de sur y norte durante 30 años, actores regionales y actores locales sumamente, de distinto arco político, sumamente consolidados en hacer su trabajo, en presentar documentación, en presionar, en insistir, en construir legitimidad, que al final consiguen este resultado. Es, a mi modo de ver, la única señal potente que puedo dar de la voluntad descentralizadora en mi país. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, tiene una enorme debilidad política. Los presidentes regionales o intendentes, depende del país, el nombre que tenga este cargo, región o distrito o provincia, si estuviéramos en Ecuador, son nombrados por el Ejecutivo, se deben al nivel central del Estado. El Consejo Regional es derivado de nominaciones que hacen los concejales, por lo tanto se deben a los concejales, finalmente a los partidos políticos, no a la ciudadanía. Primer punto. Segundo punto, estoy pensando en nivel intermedio, ¿ok? Por un debate que tuvimos en la mañana. Se deben, ¿qué competencias tienen estos gobiernos regionales? ¿Qué atribuciones? ¿Para qué son gobiernos? ¿Son gobiernos para bajar línea del nivel central? ¿Son gobiernos para administrar el orden público? ¿O son gobiernos para concebir el territorio y el desarrollo? Una mezcla. Tienen competencias de ordenamiento y planificación territorial y manejan importantes fondos de inversión pública. Esto es un punto a favor. Importante volumen de recursos de inversión pública. Punto. Punto.
no tienen competencias en el desarrollo económico, en el fomento productivo. Si es la región de Magallanes, que su gran atributo son las Torres del Paine, no tiene asignado el desarrollo turístico, ni la formación laboral para el desarrollo turístico, en fin. El tema de qué competencia, Ecuador, por ejemplo, acaba de traspasar la competencia de riego. En Chile la competencia de riego la maneja el Ministerio de Obras Públicas. Desconcentra, por cierto. Traspasa responsabilidades administrativas e incluso cierto rango de posiblemente de toma de decisiones, pero esas autoridades se deben al ministro, no a la autoridad regional. Por lo tanto, hay un cuello de botella y no ha habido en mi país, como en la mayoría de los países nuestros, un debate serio sobre cuáles son las competencias que son propias del nivel nacional, regional o municipal. ¿Qué es lo conveniente? Y si estas deben traspasarse mediante un sistema de acreditación, algunas acreditadas y otras nacionales, así. Esto es territorial. Tercer elemento, la descentralización fiscal es insuficiente. En la mayoría de nuestros países opera por la lógica de transferencias desde el nivel central del Estado y no de derechos fiscales basados en algún sistema de tributación territorial recomendado para cada país. Esto es importante. La receta de cada país es la de cada país. Aquí los principios son los que importan y las combinaciones o resoluciones son locales, nacionales de los países. Y por último, un tema que mencioné con mucho entusiasmo en la mañana y que tengo convicción y que tenemos un tremendo pendiente, son las capacidades humanas para hacer un nivel descentralizado del Estado competente, eficaz. Eficaz en la política, eficaz en la gestión, eficaz en la articulación, eficaz en la gobernanza multinivel, en el diálogo con el sector privado, en el agenciamiento de recursos de la cooperación internacional, etc. Y esos son personas, son gerentes, son visionarios, son equipos, son formación. Es un país que respeta la dimensión subnacional porque la considera un baluarte en su proceso o considera que son los de allá porque todo lo que es importante está en el nivel central. En los países de América Latina de tradición centralista y unitaria, que son la mayoría, por cierto, que tenemos 3 países federales, se suele mirar a la provincia o a la región como algo de segunda. Lo digo poniéndome yo primero que nadie el sayo, porque así sucede en Chile y es una cosa que estamos empeñados, algunos, en cambiar. Solo una línea para... Todos en Chile están de acuerdo con lo que yo acabo de decir, todos. Pero el cambio no se produce. Yo fui subsecretaria, traté de hacerlo. Generamos una reforma constitucional para la elección directa de los consejeros regionales. Ahora falta la ley. Hicimos ya la reforma. ¿Por qué no sucede? Porque significa algo que también vimos en la mañana, significa quitarle poder a alguien para dárselo a otra persona o a otro espacio. Este es un tema de poder y de confianza, política y financiera. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Seguidamente vamos a ver el caso de Costa Rica con la ministra Laura Alfaro. Bueno, muchísimas gracias. Estaba tratando de acordarme el chiste que conté en la mañana, pero no me acuerdo. Así es que, bueno, tal vez les voy a deber el chiste. 200 miembros de la Contraloría. Ok. 400 pares de ojos. Y el Parlamento. Con la olla. Bueno, por modernización del Estado, en términos generales, se entiende el conjunto de transformaciones, mejoras, innovaciones de políticas e instituciones para mejorar la prestación de bienes y servicios que el Estado aporta al desarrollo de la nación, al bienestar de los costarricenses, pero digamos de los ciudadanos en general. Finalmente, como mencioné en la mañana, es un tema que termina en tal vez unas concepciones muy weberianas del Estado, legitimidad, autonomía y capacidad, que traducimos en temas como corrupción, clientelismo, sostenibilidad, restricciones domésticas, tanto recursos financieros como humanos, administración pública, las leyes, las normas, el contexto y, como se mencionó en la mañana también, el poder, quién tiene el poder, cómo se pasa, cómo se asigna, cómo se gana. Es un tema que debería ser continuo.
enfrentamos problemas diferentes, sociedades diferentes, cambios sociales, así es que debería de haber un enfoque continuo en este tema, y una de las conclusiones que salieron en la mañana que me pareció interesante es que tal vez el Estado del siglo XXI es un Estado que quería ser flexible a estos cambios, a estas demandas. Un tema recurrente fue el movimiento hacia tener un Estado minimalista en los 80s, tal vez pues motivado por restricciones fiscales, tal vez también por ideologías. Y realmente el debate debería ser cuál es el fin último del Estado. Finalmente es canalizar las demandas de los ciudadanos, y ese es el tamaño óptimo que deberíamos tener de Estado. Sin embargo, es importante también recordar que se deben mantener ciertos equilibrios macroeconómicos que no pongan en peligro la sostenibilidad de las políticas. Aquí mencioné, el colega de Claudia tiene un estudio, Andrés Velasco, ex ministro de Hacienda de Chile, documentando las crisis financieras que ha tenido América Latina y que en buena parte explican por qué tal vez no hemos alcanzado los niveles de desarrollo que tienen países de Asia, porque todavía tenemos situaciones de pobreza y extrema pobreza. Finalmente son las personas más vulnerables las que tienden a sufrir más en estas crisis recurrentes, muchas de las cuales tienen origen fiscal y financiero. Aparentemente esta vez estamos pues un poco mejor preparados, pero siempre es un tema que hay que considerar. En el caso de Costa Rica, el tema de la modernización fue incluido como una meta nacional en el Plan Nacional de Desarrollo. Hemos incorporado indicadores de resultados internacionales, en parte para empujar un poco estas reformas. A veces tienden, y en el caso de Costa Rica, que tenemos un ciclo electoral de 4 años, es fácil intentar empujarla a la siguiente administración, más en el caso de Costa Rica, que básicamente aparentemente pasamos en pre-campaña siempre. Entonces esta es una forma de generar control y incentivos para avanzar en este tema. El Ministerio de Planificación tiene una ley de 1973 en las que instaba al Ministerio en generar procesos continuos de modernización. Así es que venimos trabajando una agenda consistente con esta ley. La agenda busca instalar una política permanente de perfeccionamiento de la gestión pública, desarrollando métodos participativos para identificar las necesidades de los usuarios, mejorar el acceso, disponibilidad y calidad de respuesta del Estado a las demandas y necesidades ciudadanas, monitorear las acciones institucionales para mejorar la prestación de estos servicios. Finalmente, estamos hablando del fortalecimiento de la democracia vía el aumento de la capacidad de gobernar. De ahí que el programa tiene 5 ejes. El primero es el recurso humano, si se quiere es como el insumo de este proceso. Lamentablemente muchas de las políticas de los 90s que tenían movilidad voluntaria, en el caso de Costa Rica significó que eran los mejores funcionarios los que se iban porque tenían opciones en el sector privado. Entonces venimos tratando de reforzar el capital humano, sin el cual realmente se hace difícil poder prestar servicios de calidad. Venimos en un proceso de fortalecimiento institucional también paralelo en este achicamiento del Estado. Venimos mejorando lo que es la planificación sectorial y regional, mejorando la gestión, preocupándonos por tener metas evaluables, gestión por resultados, e incluso mejorar la evaluación social. En Costa Rica tiende a hacerse más monitoreo que evaluación ex ante y ex post de los procesos del Estado. Un programa de mejorar la calidad de los servicios públicos, utilizando tanto encuestas como contralorías de servicios. Recientemente iniciamos el programa de otorgar el premio a la calidad. Y finalmente, la participación ciudadana, entendida no solo como el fin último de todo lo que hacemos, sino también como un insumo que nos permita mejorar los servicios. De igual forma, venimos trabajando en un proceso de planificación a largo plazo. De nuevo, el gran reto que tenemos es que 4 años no alcanzan para todas las demandas que tiene la ciudadanía, pero al mismo tiempo un programa que solo se implemente 4 años difícilmente logra tener resultados,
Así es que hicimos ya una primera encuesta a nivel nacional para tratar de establecer los grandes temas para generar políticas, si se quieren, de Estado que trasciendan cada 4 años. El tema de la modernización del Estado debe comprender también la modernización del sistema de control y rendición de cuentas. Debe haber un equilibrio entre la flexibilidad del control y la ejecución, y aquí creo que era donde iba el chiste. Demasiada flexibilidad, pues tenemos que tener cuidado que también pueden haber abusos y problemas de corrupción. Sin embargo, el excesivo control limita la ejecución. En Costa Rica, pues les estaba contando que yo paso la mitad del tiempo contestando preguntas de la Contraloría y la otra mitad del tiempo en la Asamblea Legislativa a explicar por qué no he hecho lo que tengo que ejecutar. Y yo les digo, bueno, si me preguntan un poquito menos por qué no he hecho lo que tengo que hacer, tal vez logre hacer algo. Incluso tenemos un sistema que tenemos 200 personas en Contraloría monitoreando lo que hacen 4 personas. Aparte que les digo que con esa relación es muy fácil encontrar problemas, realmente esa no es la relación lógica que debería tener un Estado. Es cierto que nos debemos de preocupar por el control, la rendición de cuentas, somos un Estado democrático y esto fortalece y es parte de un Estado democrático. Sin embargo, debemos de fortalecer la ejecución, que es finalmente lo que brinda calidad de vida a los ciudadanos. Finalmente, en América Latina hemos experimentado grandes cambios, si se quiere, ideas. Tal vez un problema que tenemos es que muchas tienden a ser discontinuas y efímeras. En esta época que estamos pasando tal vez mejores tiempos que en otras, es importante una reflexión para ver cómo logramos darle sostenibilidad a las políticas, que finalmente estas son las que le dan calidad de vida a nuestros ciudadanos. Gracias. Muchas gracias, Laura. Seguidamente vamos a escuchar a la otra ministra, a Karin Slowen, para referirse a la situación de Guatemala. Muchas gracias, Francisco, y gracias por esta invitación, tanto la Flaxo como la CEGIP. Yo no sé cuántos de ustedes conocen Guatemala o Centroamérica, y normalmente cuando aparecemos en los medios es con las partes feas de nuestro país, o las cosas feas que nos pasan. Pero en general es un país, yo diría que bellísimo, casi tan bello como el de ustedes, y sobre todas las cosas es un país que comparte muchos retos y desafíos que yo, estando estos 2 días que he pasado en Montevideo, yo digo que acaba de ser como muy complicado a veces imaginarse en esta, nosotros lo vemos así, placidez y serenidad que se respira en esta ciudad, entender a veces por qué nos preocupan unas cosas que para ustedes dirán, pero ¿y esta señora por qué piensa en eso, no? Pero finalmente el tema es que nuestras realidades son efectivamente muy, muy distintas. Y en ese caso creo que tanto Costa Rica como Guatemala representamos 2 facetas de la misma Centroamérica compleja. En el marco de lo que es la realidad guatemalteca, yo quisiera tal vez recordar que cuando hablamos de reformas del Estado, estamos hablando de un proceso que no es nuevo, es un proceso histórico, es un proceso que es recurrente realmente en las realidades latinoamericanas. Yo, para acotar a lo nuestro, diría que nosotros hemos vivido del 50 para acá 3 momentos dramáticos de reformas del Estado. La primera en la década de los 40, entre 44 y 54, que en nuestro caso es la primavera democrática, que es cuando se va conformando la institucionalidad pública, los ministerios, secretarías, como los conocemos inclusive todavía ahora. La segunda época, que es cuando empieza el proceso de democratización de nuestro país a mediados de la década del 80, en donde salimos de un conjunto de gobiernos militares, se crea la primera constitución nuestra basada en derechos, en los principios de los derechos humanos, y empiezan los gobiernos civiles, electos popularmente, y electos por todos, porque elecciones ha habido en Guatemala hasta para elegir candidatos militares. Me imagino que en eso sí tienen ustedes alguna memoria. El asunto es que la tercera ola para nosotros es que somos un país que en democracia tenía conflicto armado interno, que resuelve políticamente hasta más o menos 15, 16 años después de democratizarse.
Esta tercera ola, diría yo, de reformas del Estado implicó, irónicamente en nuestro caso, tener una primera agenda nacional de desarrollo políticamente, digamos que avalada por las partes en contienda, pero además por la comunidad internacional. Pero a la par de esta se da todo un proceso que creo yo también fue bastante conocido en el sur, pero con otros contenidos, de desmantelamiento de las capacidades del Estado. Porque coincide en nuestro caso la llegada de la paz y en la agenda de desarrollo con el proceso de desmantelamiento de las capacidades públicas bajo la premisa de que la asignación se iba a hacer vía los mercados, en donde toma mucha preeminencia la política fiscal, ¿verdad?, el tema de la gestión del desarrollo desde el presupuesto, como yo le llamo, y toma menos importancia el contenido en términos de quién lo gestiona, porque se gestiona desde otros ámbitos, fuera de lo público. Y es de ahí de donde venimos a esta nueva etapa de reflexión sobre las reformas del Estado. Yo decía hoy en la mañana que es un poco sentir como cuando en una familia sucede una desgracia, mueren los padres y los abuelos recuperan o recogen a los hijos pequeñitos y les toca volver a ser papás. Se supone que lo hacemos y con las mismas herramientas de abuelos que cuando éramos padres. Y son herramientas que ya no se adaptan ni a los modelos de crianza contemporáneos, ni a las nuevas demandas ni necesidades, sino digamos a las brechas que hay que cerrar y los nuevos retos. Y en ese estado es que se le devuelve al Estado, más o menos 20 años más tarde, las responsabilidades sobre la gestión del desarrollo. Y es allí donde yo creo que debemos definir cuáles van a ser los contenidos de una reforma del Estado en la época que nos viene, los próximos 10 o 15 años cuando menos. En primer lugar, yo he planteado esta mañana que los estados latinoamericanos debieran clarificarse respecto a qué quieren lograr con una nueva reforma del Estado. Yo propongo 3 grandes objetivos estratégicos. El primero, que tiene que ver con profundizar más la democracia y pasar de una democracia de elecciones a una de derechos, pero donde el rasgo característico es que se reconoce el derecho al desarrollo como un derecho humano, explícita y conscientemente. No solamente los derechos individuales o colectivos, sino el derecho al desarrollo como una herramienta fundamental de la realización de esos derechos. Eso implica participar en la toma de decisiones, que también se discutió mucho esta mañana, y significa corresponsabilidad en esos procesos de toma de decisión, no simplemente que la ciudadanía esté y participe, y además que los beneficios de esas tomas de decisión se distribuyan un poco más equitativamente. Yo lo digo así porque en nuestras sociedades, esta es ciertamente una de las más igualitarias que de la que todos envidiamos, pero el rasgo común es la desigualdad en la mayoría de estas. El planteamiento que yo quiero desarrollar muy brevemente esta tarde es el tema de cómo hacemos para que en este siglo XXI el Estado tenga esa capacidad de respuesta. En el caso guatemalteco, por ejemplo, nosotros sí nos enfrentamos a un desafío muy grande en términos de las capacidades reales del Estado guatemalteco para poder hacer frente a esta nueva entrega del bebé, por decirlo así, y sacarlo adelante. Porque nuestras brechas de desarrollo son muy grandes, somos uno de los países que no va a lograr los objetivos de desarrollo del milenio, ustedes creo que ya no piensan ni en ellos, pero por el otro lado tenemos nuevos retos, uno de ellos el de la seguridad, que es de carácter muy complejo, no se parece a los retos de seguridad de los años 80, tiene una complejidad mucho mayor, o los retos ambientales. En ese marco hay un tema que a mí me parece que es fundamental cuando discutimos la modernización del Estado, y es el tema de recuperar las capacidades y los circuitos virtuosos de la gestión pública. Cuando hablamos de recuperar la noción de lo público, de los valores públicos, de la comunidad que tiene que trabajar y vivir junta para sacar adelante el desarrollo, en ese marco la gestión pública cobra una preponderancia como no antes en los últimos 20 años. Y cuando yo hablo de esto en un desarrollo en democracia, me trato de referir al tema de cómo haces explícitas y patentes las decisiones políticas, los discursos políticos, y creas un circuito virtuoso que permite traducir esos discursos en prácticas y beneficios concretos. Y ello se llama reconectar sistemas que incluso toda administración pública ni siquiera se los tiene que inventar porque ya existen.
circuitos que tienen que ver con la planificación, circuitos que tienen que ver con la programación, con la articulación de la planificación con el presupuesto, y que no se presupueste por un lado, se planifique por el otro, o que los recursos que se asignan para la inversión, para la comunidad internacional a nuestros países, por ejemplo, no vaya por líneas que no son las de una visión de mediano y largo plazo. Esa rearticulación de un sistema virtuoso de la gestión pública, a mí me parece que es un tema de verdad fundamental que hay que recuperar en una discusión de la modernización del Estado en el siglo XXI. Discutir la fiscalidad sin el contenido y sin las capacidades para ejecutar esos recursos es, a mi juicio, un enorme desperdicio de recursos. En segundo lugar, hay un tema en el más trasfondo de todo esto, porque si no sería un debate meramente tecnocrático, y es el tema de que hay que reconocer que el desarrollo finalmente, los resultados que tenemos en alfabetismo, escolaridad, competitividad económica, lo que sea, son al final producto de decisiones y relaciones políticas, decisiones y relaciones de poder. Y de alguna manera, cuando se dan las discusiones de la reforma del Estado, y hoy lo comentábamos en la mañana, salió fuerte a luz, no se pueden excluir las discusiones sobre las relaciones de poder y cómo éstas se manifiestan incluso en la forma en que se toman las decisiones desde el aparato público. Y ahí a mí me parece que es fundamental el sacudir o cuestionar el sistema político. No va a haber estados que funcionen bien, estados que generen desarrollo, que den servicios, que den resultados, si el sistema político no tiene un remesón fuerte por parte de sus propias ciudadanías. Aquí estamos hablando, y posiblemente en el caso de Uruguay no lo sea tanto, pero en el caso guatemalteco estamos hablando con romper con prácticas clientelares, estamos hablando con que el Estado no es que no funcione, estamos hablando del tema de que el Estado funciona y funciona excelentemente bien para ciertas cosas, para ciertos productos, para ciertos resultados, que no necesariamente son de los que yo estoy hablando, son resultados que benefician pequeños grupos, intereses particulares o en la contemporaneidad, incluso las economías no lícitas. Y esos retos solo pasan por la resolución política, por una reconversión de esos actores y de las formas de pensamiento que dominan. Y ese yo diría que en este siglo es el reto más grande en términos de reforma del Estado. ¿Y esto cómo se podría lograr? Bueno, a mi juicio también con la otra pata de esta triada, Estado, mercado, que ya esa le he hablado un poco menos esta vez, pero por el otro lado, por el tema de una ciudadanización creciente de esa cosa rara que llamamos la sociedad civil, que a veces reúne un enjambre de sujetos, de organizaciones, también de ciudadanos entendidos como sujetos políticos que comprenden y ejercen sus derechos y obligaciones, pero que esa ciudadanización en nuestros casos, y especialmente en aquellas sociedades que han logrado mayores logros de desarrollo, se remite a asegurarnos, o se circunscribe más bien, a asegurarnos el acceso a ciertos servicios. Si los tenemos, todo lo demás que pasa en la política, pues como que nos importa menos, ¿no? Yo aquí estoy hablando de cómo hacemos para que la ciudadanía recupere la noción de lo público como su espacio de ejercicio y que cuestione entonces no solo el establishment político, sino a la propia, ¿cómo se llama esto? A la propia forma en que funciona el aparato público. Y ahí es donde hay otro gran reto. Por lo menos en el caso guatemalteco, nosotros tenemos una sociedad civil muy fragmentada, muy dispersa, que reivindica intereses particulares, desde los intereses de las mujeres, y ahí lo pongo de primero porque yo soy una que lo he hecho, hasta los indígenas. Nosotros somos una sociedad muy heterogénea y diversa cultural y étnicamente, y no digamos otros intereses menos específicos, ¿verdad? O menos subordinados. El reto es cómo creamos una conciencia política de que la política no es una cosa que hay que dejarle a otros, sino es una parte de nuestro ejercicio ciudadano permanente y que no se circunscribe al voto. Significa no solo una profesionalización del recurso humano del servicio público, sino sobre todo una toma de conciencia de nuestro papel como ciudadanos en el diario. Y ahí es donde yo veo que hay tres grandes temas en donde si el Estado no se pone la pila, como decimos nosotros, para promover estos debates, estas discusiones y estas transformaciones, es muy posible que en un muy corto plazo el mercado vuelva a ensanchar su ámbito de participación en lo público. Muchas gracias.
Muchas gracias, Karen. Finalmente, el ministro de Planificación y Desarrollo del Ecuador, René Ramírez. Muchas gracias, Francisco, y gracias a los coordinadores de este taller, de este seminario. Yo voy a reflexionar un poco sobre el tema